vea usted qué tan complejos son nuestros pulmones, que hay una especialidad básicamente dedicada a ellos y es la neumología. Estamos con el doctor Héctor Ortega, él es neumólogo clínico. Bienvenido, doctor, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Olga. Muy bien, extrañándolo por acá, qué rico que volvió. Y el colega, que es el doctor Felipe Campo, neumólogo intervencionista. Entonces este hombre es el encargado de hacer los diagnósticos y usted es el encargado de hacer las intervenciones, ¿o cómo es eso? No, somos un conjunto, un grupo de neumólogos. Todos pues, nos apasiona la parte de la broncoscopia y todos en consenso tomamos la conducta más adecuada para los pacientes y todos intervenimos como tal. Perfecto. ¿Qué es eso de broncoscopia? La broncoscopia pues, es un procedimiento que la realizan, como has dicho, los neumólogos y se divide en tres partes, como es la broncoscopia básica, que la tienen todos los servicios de neumología de la ciudad de Medellín, la broncoscopia avanzada y la intervencionista, que al ser la clínica Cardiovid un centro de patología más compleja, pues tenemos un poquito de procedimientos más complejos, por decirlo otra vez así. Y en eso consiste en procedimientos de más tiempo, de más complicaciones, pero claro, al valorar a esos pacientes en todo el grupo, pues tomamos todas las formas para poderlo llevar mejor, a mejor fin. A mejor fin. Doctor Héctor, entonces por las manos de ustedes pasan las personas que sufren de asma. Los pacientes asmáticos obviamente tienen que ver con neumólogos. Sí, de hecho es una de las patologías más frecuentes que manejamos nosotros como neumólogos. Y adelantándonos un poquito, hoy vamos a hablar de termoplastia bronquial. Es un procedimiento bien interesante y bien novedoso para ayudarle a pacientes que no han respondido a otros tratamientos para su asma, que no han mejorado en su asma. Termoplastia bronquial es un procedimiento que se brinda en la clínica Cardiovid, pero yo quiero empezar con mis neumólogos a hablar del asma y después vamos a desembocar en lo que es este procedimiento tan novedoso y tan llamativo. Así que adelante, mis queridos médicos, nos sentamos y a los televidentes, si usted tiene alguna relación con el asma, si su tía, su abuelita, su sobrino, porque es que creo que el asma no respeta edad, ¿cierto, doctor Héctor? No respeta edad, así es. A cualquier edad puede dar. Si a usted le interesa el tema del asma, quédese con nosotros, porque hoy en Sana que Sana, además del asma en términos generales, vamos a hablar de la termoplastia bronquial, una alternativa supremamente interesante, y aquí están los expertos para indicarnos en qué consiste. Recuerden que nuestra línea telefónica es el 305-316-6560, 305-316-6560. Y allí ustedes pueden expresar sus inquietudes para nuestros invitados de hoy. Y hablando de inquietudes, doctor Felipe y doctor Héctor, aquí va la pregunta primera, la vemos aquí. Hola, mi nombre es Andrés y quisiera saber por qué se produce el asma. El asma es un asunto que uno lo escucha y piensa en inhaladores, piensa en personas respirando con dificultad, piensa en una calidad de vida menguada. ¿Por qué se produce el asma, mis queridos doctores? Bueno, yo antes de decirle por qué se produce el asma, pues quisiera explicar a la gente qué es el asma. El asma es una enfermedad de los bronquios. Los bronquios son como la tubería a través de la cual llega el aire a los pulmones. Vamos a mostrar una imagencita justamente, doctor, para que ilustremos eso. Es correcto. Adelante. Entonces aquí están los pulmones y esta es la tubería a través de la cual llega el aire a los pulmones. Esa tubería se va dividiendo cada vez a bronquios más pequeños para poder llevar el aire a la parte más periférica del pulmón. ¿Sí? Este es un bronquio que es un tubo y lo que ocurre en el asma es que los bronquios en los asmáticos son mucho más sensibles de lo normal a ciertos estímulos y reaccionan exageradamente. Y esa reacción exagerada consiste en que se estrechan y se inflaman. Como este que vemos acá. Como este que está aquí. Este está mucho más grande, este está estrecho. Y al estrecharse produce tres síntomas característicos que son tos, silbido en el pecho que es producido por el paso del aire a través de ese tubo estrecho y dificultad para respirar, porque uno tiene que respirar por una tubería más estrecha. Es un fenómeno reversible, o sea, si yo lo trato bien o evito las cosas que me lo provocan, el bronquio usualmente vuelve a un calibre normal y la persona queda como si no tuviese nada. Perfecto, es reversible entonces. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? La causa es multifactorial, hay factores hereditarios, hay factores ambientales y hay otros factores que no conocemos bien. El factor hereditario es muy importante porque es frecuente encontrar historia familiar de asma en los pacientes que la sufren. La historia de alergia es muy frecuente, ¿sí?
porque esta, aunque no todas las asmas son alérgicas, una proporción importante es por alergia y se asocia a otras manifestaciones de alergia como rinitis, dermatitis, conjuntivitis, que son todo un espectro de la misma tendencia a reaccionar exageradamente frente a ciertos estímulos. Hablando de itis, doctor Felipe, ¿cuál es la diferencia entre bronquitis y asma? ¿Cierto? Que piensa uno que de inflamación, entonces que es similar, pero no lo es. ¿Cómo es eso? Bueno, la bronquitis pues es un proceso normalmente provocado por cualquier componente, sea ambiental, vírico, bacteriano. Normalmente es una inflamación de las vías bronquiales. Puede ser algo agudo, algo crónico, que se comporta también como es en el EPOC, la bronquitis crónica, pero el asma, como lo dice el doctor, es especialmente un proceso más crónico. Un bronquio se está enfrentando a un alergeno o algo que le está estimulando y le está haciendo que se afecte estas paredes bronquiales, y por eso la clínica que se le acompaña con los síntomas que el doctor Héctor ha comentado. Sin embargo, es una pregunta muy importante, porque es muy frecuente que los médicos como los pacientes confundan episodios de bronquitis con episodios de asma. Y realmente, si uno fuera estricto, el asma es una bronquitis de carácter recurrente, o sea, tiende a recurrir y se caracteriza por inflamación. La bronquitis, la mayoría de las veces, las que vemos son de causa infecciosa, la mayoría de las veces, pero puede ser, como dice Felipe, pues asociado a la exposición a agentes ambientales, irritativos o de otra índole. Pero es muy importante diferenciar entre una verdadera bronquitis y un asma. Y tal vez el factor más importante para reconocer la posibilidad de que sea un asma es el carácter recurrente. Los asmáticos tienden a presentar cuadros recurrentes y entre los cuadros estar más o menos bien, inclusive llegar a estar completamente normales. ¿Y el tratamiento para la una y para la otra es diferente? ¿Para asma y para bronquitis es diferente, doctor? Sí. No, pues normalmente es como dice el doctor, tratar la parte infecciosa, que es la que está provocando, o aquel agente que lo provoca. Ya el asma tiene inicialmente un tratamiento que es controlador y un tratamiento que es de rescate. El controlador normalmente son los antiinflamatorios, que en este caso son los corticoides inhalados, bajas dosis, y un medicamento que es el de rescate, que son los bronquilatadores, que en este caso son los más habituales en caso de necesidad, en caso de síntomas. Y tienen que ser en forma indefinida, controlada y seguimiento estricto por su médico. Usted decía, doctor Héctor, que el asma es reversible y uno de sus mayores síntomas es que es recurrente. ¿Esa recurrencia me puede afectar permanentemente a los pulmones o por lo menos un asma que no sea bien tratada, bien llevada? O sea, que le deje huella permanente a los pulmones en su funcionalidad. La primera cosa que uno tendría que decir es que un asma que permanece, o un paciente asmático que permanece con síntomas, muy probablemente está mal controlado. Habría que ajustar el tratamiento para lograr un mejor control. Pero efectivamente, asmas mal controladas, a pesar de que es una enfermedad reversible, asmas mal controladas a largo plazo pueden dar cambios irreversibles. Y esa es una de las razones por las cuales hay que enfatizar en que el tratamiento debe ser adecuadamente hecho y en forma prolongada para evitar las consecuencias de un asma mal controlada, que serían, pues además del impacto en calidad de vida, la posibilidad de que hagan cambios no reversibles, ¿sí?, que determinen alteraciones de la función respiratoria a largo plazo y que no mejoran completamente con el tratamiento. Y esas alteraciones a largo plazo, sin ser alarmistas, pero pueden llevar a la muerte. Una asma mal controlada puede causar la muerte. Por supuesto. Sí. O sea, sí, desafortunadamente sí, hay varios estudios, especialmente en Colombia se ve que un porcentaje muy alto fallecen en sus domicilios, especialmente por no tener un tratamiento adecuado. ¿Y el diagnóstico de asma es un diagnóstico muy común, doctor Ortega? Sí, pues para que se hagan una idea, en el mundo se estima que aproximadamente 300 millones de personas sufren de asma. Uy. Y los estudios epidemiológicos que tenemos en Colombia muestran una prevalencia aproximadamente, en el primer estudio que publicó, de 10.4% de la población, y en el segundo estudio que se publica casi 10 años después, el estimado son 12.4%. Llama la atención, no hay un cambio aparentemente muy grande, pero sí parece estar incrementando, de acuerdo a estudios, la incidencia de asma en Colombia. La pregunta obligada, este temor que tenemos a la contaminación, al medio ambiente, a todo aquello, ¿tendrá que ver en que esas cifras suban en vez de bajar, doctor? Por supuesto, por supuesto. Eso es algo que ya está, especialmente en el mundo occidental,
se está viendo que sí está muy relacionado, no el asma sola, sino múltiples otras patologías pulmonares exacerbadas y más incremento de estas. Entonces uno se preguntará, doctor, ¿uno qué hace? Viviendo en el mundo en el que vivimos, con la necesidad de transitar por la avenida oriental, por los centros más contaminados, habrá que llegar al punto de utilizar tapabocas, qué sé yo, o sea, ¿uno qué hace? ¿Sigue viviendo y espera a ver qué le pasa o qué? No, lo primero es que hay que hacer conciencia de que somos responsables del aire y del planeta. Hay que tomar medidas que tienen muchas que ver con políticas públicas a mediano y largo plazo para reducir la contaminación. Es decir, hay que empezar a utilizar energías limpias, hay que racionalizar el uso de los vehículos, hay que mejorar la calidad de los combustibles fósiles, hay que reemplazar esos combustibles fósiles por otro tipo de energías diferentes. Y yo creo que eso nos corresponde a todos, pero sobre todo a los organismos que diseñan políticas públicas, porque son realmente políticas que tienen un impacto a mediano y largo plazo. Pero eso es sin duda es una urgencia. Yo creo que tenemos una obligación de empezar a trabajar en eso. Y uno ni cuenta se da, uno va respirando esa contaminación y songo, sorongo va teniendo sus complicaciones pulmonares, ¿verdad? Yo me imagino, porque Pues. yo hasta ahora no la siento, pero estamos respirando todos este mismo aire contaminado. Y en el caso de los asmáticos es clarísimo que la contaminación ambiental incrementa las manifestaciones de la enfermedad y dificulta el control de la misma, eso es clarísimo. O sea, para enfermedades respiratorias crónicas la contaminación es sin duda un factor que afecta el comportamiento y dificulta el control. O sea que para un paciente asmático, doctor Campo, es mejor vivir en el campo, hablando de su apellido a propósito. No, como dice el doctor, o sea, el paciente asmático tiene un tratamiento médico, pero está demostrado que un control ambiental de todo aquello que rodea al paciente es necesario. O sea, control ambiental quiero decir los tapetes, hay que valorar los animales, no todos, por favor, hay que valorar ciertos pacientes que tengan cierto componente alergénico, hay que valorar cierto componente alimentario, toda la parte de los componentes como es el aire acondicionado, el ventilador, cuando se hace el aseo en el hogar, tener toda esta parte. Y eso es importante. El control ambiental en los asmáticos es un factor importantísimo. ¿Les hace daño el frío? Que uno, eso es un mito, supongo, no sé. ¿O no? Hay susceptibilidades, o sea, eso depende mucho de los pacientes, pero el paciente respiratorio tiene cierto componente hacia los cambios extremos en la temperatura. Y hablando de extremos, nos vamos para una sala de cirugía extrema, mentiras. Nos vamos para la clínica Cardiovid. Nuestro compañero Brian López se puso toda la indumentaria necesaria para entrar allí y estuvo durante la intervención de la segunda terapia de termoplastia bronquial de una paciente que tenemos aquí esperando para contar cómo ha sido su experiencia. Esta primera parte del programa, entonces hemos dado un ABC de lo que es el asma, recordando este asunto de este diagnóstico. Ahorita nos vamos a meter de lleno en lo que es la termoplastia bronquial, que como les decía al principio del programa, es una alternativa para los pacientes con asma que no han respondido a otros tratamientos y necesitan mejorar su calidad de vida. El neumólogo que lo estaba haciendo era el doctor Alejandro, ¿cierto? En este momento está el doctor Londoño y el doctor Jorge Ortega, Juanito. Jorge Alejandro Ortega Londoño y Jorge Ortega. Y Alejandro Londoño, también neumólogos de la clínica Cardiovid, que hacen parte de este pool de expertos que mejoran la calidad de vida, los asuntos respiratorios de todos los pacientes que llegan allá. Estaban haciendo la termoplastia bronquial, el segundo paso, de Laura López, a quienes ustedes conocerán ahorita. Vámonos para la clínica Cardiovid y conozcamos más de lleno en qué consiste. Veámoslo aquí. Estamos empezando el procedimiento de la termoplastia bronquial. Aquí se está introduciendo el catéter de termoplastia. El catéter de termoplastia tiene una canastilla distal que es donde se transmite la radiofrecuencia y donde ese efecto de radiofrecuencia en la vía aérea, en el bronquio, causa, por decirlo así, una sección parcial de las fibras musculares lisas que rodean el bronquio. Ahí podemos observar la canastilla desplegada y se está aplicando la radiofrecuencia
en la parte más proximal de ese segmento. El esquema que nos sirve para orientarnos en qué sitio de los bronquios estamos y cuál es el sitio que hemos ido aplicando termoplastia, de tal manera que el procedimiento no se repita en el mismo sitio. Que una vez analizado el árbol bronquial del paciente, se decide por cuál de los bronquios se inicia el procedimiento, se avanza el catéter, cada una de las guías, hasta el tope, y una vez en el tope se procede a aplicar la radiofrecuencia. Uno no es ni tan feo por dentro, ¿no? Ese es el interior de Laura López, nuestra paciente, que ahorita vamos a hablar con ella. Entonces, ¿qué es la termoplastia bronquial? Empezamos por el final, porque vimos el procedimiento, pero es como para que estemos inmersos en el tema. ¿Qué es la termoplastia bronquial? Y les tenemos imagencitas como para ir por pasos, si usted las necesita. Doctor, ¿qué es eso? Yo, antes de decirle qué es eso, sí quisiera dejar una cosa clara para que la gente no quede con una idea equivocada. El asma es de manejo médico. El 95 a 97% de los pacientes se manejan con medicamentos y es altamente efectivo. Este procedimiento es un procedimiento novedoso, es un procedimiento que tiene un fundamento teórico muy interesante, pero es un procedimiento que es para tener en cuenta solo en una minoría de pacientes. Y es los que tú dijiste ahora, pacientes que tienen asma de difícil control a pesar de estar con un adecuado tratamiento y con todos los medicamentos posibles. Dicho esto, entonces, para esos pacientes la termoplastia podría ser una opción. Y es una terapia física, o sea, no es una terapia con fármacos, con medicamentos, sino física, en la que se pretende aplicar por radiofrecuencia, aplicar calor en el bronquio, para que ese calor, aproximadamente 60 grados centígrados, para que ese calor rompa fibras musculares y reduzca la posibilidad, como habíamos mostrado ahora, de que ese músculo cierre los bronquios, que es lo que le pasa a los pacientes asmáticos. Entonces, de alguna manera, uno lo que está tratando de hacer es reducir la capacidad de los bronquios de cerrarse. El botox de los bronquios. Es más o menos, Por fin entendí. Es más o menos la idea. Entonces, la idea es que pierdan la capacidad de cerrarse como normalmente se cierran, que es lo que causa los síntomas de asma. Ah, qué interesante. Eso tiene que ir, ese tratamiento tiene que ir siempre acompañado de manejo con medicamentos, porque nosotros reducimos, digamos, la capacidad de que se estreche el bronquio, pero esa tendencia a reaccionar exageradamente permanece y esa la tenemos que seguir manejando con tratamiento. Entonces la idea es aplicar esa termoplastia bronquio por bronquio para disminuir el riesgo o la capacidad de cerrarse esos bronquios. Por eso lo que se ha visto con la termoplastia es que la tendencia a hacer agudizaciones, a hacer crisis, se reduce. Y ese es básicamente el efecto que logra. Perfecto. Doctor Campo, ¿hace cuánto se viene hablando en este mundo de la salud de termoplastia bronquial? ¿Cuál es como el contexto de la salud? Sí, inicialmente los primeros pacientes y escritos son desde el año 2006, se vienen realizando en Europa y Estados Unidos, por supuesto, y son pacientes, como lo dice el doctor, son pacientes que tienen muy buen manejo médico, muy buen control por su neumólogo, por su médico internista, y que a pesar de todo, el paciente persiste con la sintomatología. O sea, esa asma refractaria que el paciente controla, que es consciente de su enfermedad, que lleva el control en todas las facetas de esta enfermedad, pero el paciente sigue yendo a urgencias, se sigue hospitalizando, inclusive tiene medicamentos que pueden tener efectos secundarios. Pero claro, los tiene porque el beneficio es, si no los tuviese estaría peor. Es en este caso donde el paciente es remitido a una unidad multidisciplinar de toras, de neumología y otros profesionales donde se valora el riesgo-beneficio y poder aportarle a los pacientes, a esta poca minoría, este tratamiento. Como lo decía el doctor Héctor,
4% de los pacientes asmáticos más o menos son susceptibles de ese tratamiento, o sea, la gran minoría. Esa fue la cifra que usted me dio, ¿cierto? El 4% digamos que podría ser los de difícil control, lo que llamamos asma severa de difícil control. Y dentro de ellos, digamos que serían candidatos para termoplastia, no todos, una parte de ellos. Requieren una evaluación muy juiciosa, evaluar riesgo-beneficio, como dice el doctor Felipe, para que uno pueda presumir que la intervención realmente los va a beneficiar. Y uno de esos pacientes que hace parte de ese estrecho margen de personas diagnosticadas con asma de difícil control y que pueden mejorar su calidad de vida con la termoplastia bronquial está por allí esperándonos. Historias de vida hoy en Sana que Sana. Yo como que ya te había visto antes, o lo que te vi fue los bronquios. Te conocía un poquito. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, ¿Cómo gracias a te Dios. ha ido? Muy bien. Ese par de personajes, ¿qué significan para usted? Una esperanza de vida. ¿Cómo es tu historia con relación al asma, Laura? Pues mi historia es básicamente que nunca en la vida había sufrido de asma, era una persona sana. ¿Hasta hace cuánto? Hasta hace 2 años. 2 años, ok. 2 años que me dio inicialmente pues una neumonía y de ahí pues se me desencadenó la enfermedad y gracias a Dios hace 1 año llegué a la clínica cardiovascular y me encontré con el grupo de neumólogos, el doctor Ortega, el doctor Felipe Campo, el doctor Jorge, el doctor Londoño, y ellos me han ayudado desde hace 1 año todos los días para poder mejorar mi calidad de vida. Perfecto. Ellos decían entonces que para ser un paciente, digamos, apto para hacer una termoplastia se debe haber agotado una cantidad de opciones. Inicialmente fuiste muy rigurosa y muy juiciosa en un tratamiento para el asma y no te funcionó, ¿cómo fue eso? Sí, inicialmente pues me empezaban a tratar como si fuera algo infeccioso. Entonces tuve el 2016 con mucho antibiótico y me hicieron una intervención quirúrgica de sinusitis, una inicial. Y luego de eso ya entré en las manos de los neumólogos, del doctor Héctor, y ellos iniciaron un ciclo de esteroides y de otros tipos de inhaladores para controlarme la enfermedad. Yo he sido muy juiciosa en el tratamiento y en el control, pero no se ha logrado lo que ellos han esperado, que pueda estar muy aliviada, pero sin tantos medicamentos. ¿Cómo toman la decisión o cómo te comunican o cómo te proponen más bien la opción de hacerte la termoplastia? ¿Cómo se da ese paso, Laura? Yo estuve hospitalizada la última vez en la semana del 20 de julio de este año. Viendo que ya estábamos pues como con todos los medicamentos full, con todos los exámenes, todo lo que en las manos de ellos médicamente estaba, ellos decidieron hacer un staff médico para mirar qué otra opción me podían ofrecer para mejorar mi calidad de vida y de ahí resultó la propuesta que ellos me hicieron de realizarme este procedimiento. ¿Cómo te lo explicaron? ¿Qué te dijeron? ¿Que te vamos a hacer termoplastia bronquial? Entonces uno dice, pero bruta, ¿eso con qué se come? ¿Qué te explicaron? ¿Qué tienes tú claro sobre el procedimiento que aún no ha terminado incluso en tu caso? Ellos, lo primero que me dijeron era que tenía que estar muy aliviada, que esa era la orden médica, ¿cierto? Para poder entrar al procedimiento, que se tenía que hacer en 3 fases, que podía haber agudización de los síntomas en los procedimientos, por lo que pues ahorita veían en el programa por el procedimiento que se hacía dentro del bronquio. Me explicaron todos los riesgos y los beneficios pues que se van a ver en el tiempo para mejorar mi calidad de vida. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto tiempo estuviste allá acostadita? ¿Eso es con anestesia, sin anestesia? ¿Le dolió, le quedó doliendo? ¿Ya empezó a sentir mejoría? Pues es con anestesia general, hay que entrar al quirófano. Cuando uno despierta de la anestesia sí se siente pues como un poquito más ahogado, le dificulta respirar, pero a medida que otra vez vuelven y le empiezan a hacer los medicamentos, uno se estabiliza. Pues no es mucho el dolor, de pronto al siguiente día hay como un poquito de molestia, como en la parte del tórax, así, pero no es un dolor pues que uno diga que no se puede soportar.
y los primeros días se agudizan los síntomas, entonces aumentan un poquito la frecuencia de los medicamentos, más que todo los inhaladores de rescate, y ya con los días uno va viendo pues como la mejoría y se puede programar la siguiente sesión de la termoplastia. ¿Cuándo te la haces? Pues ya tengo 2 sesiones, ¿cierto? Esto son tres. Voy a ajustar 2 semanas de la segunda sesión y hay que esperar pues como el proceso de recuperación y más o menos creo que por ahí mediados de noviembre, si todo va como hasta el momento, pues puedo estar en la tercera. ¿Cómo era la calidad de vida de Laura antes de llegar a Cardiovid, de tener todo este acompañamiento, ahora esta termoplastia, y cómo es la calidad de vida ahora? Que claramente has dicho que no está al 100%, pero que ha mejorado. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues ha sido un cambio muy difícil en mi vida, tanto personal, laboral y familiar. Porque antes podía hacer pues todo normalmente, mi trabajo, jugar fútbol con mi hijo, salir a montar en bicicleta, todo. A medida pues que me agudizó la enfermedad, nada de estas cosas las he podido volver a realizar. Pues he tenido que, por incapacidad médica no puedo trabajar, hacer las actividades normales con mi hijo hay que cambiarlas por unas actividades que no generen tanto esfuerzo para poder compartir con él. Pero yo tengo la fe puesta en mis médicos y en el doctor Héctor, que ha sido pues un compañero de vida, no tanto en la parte profesional, sino en la parte humana, que ha sido muy importante en que vamos a salir de esto y que yo voy a estar pues supremamente aliviada y voy a volver a poder hacer todas mis actividades normales. Y para eso se necesita la experticia de ellos y el juicio como paciente, como dicen, la adherencia, ¿no? Que sean juiciosos con su tratamiento. ¿Eres de ese tipo de pacientes? Ah, sí, persigo al doctor todos Ahorita le pregunto a ver si es verdad. Todos los martes lo persigo en la clínica Cardiovid, porque no solamente es el control mensual que pueda hacer un especialista, sino que es un control pues podemos decirlo así, muy personalizado. Yo llego a la Cardiovid, ya todo el mundo me conoce. Que ahorita hablaba. Y yo todos los martes voy todas las semanas donde el doctor Héctor para poder mirar cómo va mi proceso, si subimos, si bajamos esteroides, cómo estoy, y ya dependiendo de eso siempre ha sido el seguimiento. Llevo un año completo. Lo cumplí ahora el 28 de octubre de ir todas las semanas a la clínica Cardiovid. Y te ha mejorado la vida. Sí. Qué bueno, me alegra mucho. Estaremos muy pendientes de su proceso. Entonces la tercera intervención, o no sé cómo llamarla, la tercera etapa de esa termoplastia bronquial será dentro de poquito. Estaré muy pendiente y esperemos que esa calidad de vida que anhelas y te mereces, y se merecen todos los pacientes con cualquier diagnóstico y en particular con asma, se recupere tu calidad de vida. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Amén. Cuídese mucho y está en muy buenas manos, eso sí. Ah, eso sí es verdad. Seguiremos hablando de termoplastia bronquial, un tratamiento que se brinda a un porcentaje pequeño de pacientes con asma que no han respondido a otro tipo de tratamientos, justamente. Termoplastia bronquial que se brinda en nuestra clínica Cardiovid. Nuestra primera pausa y ya regresamos. Preguntas sobre este procedimiento y también sobre el asma en general. Aprovechen a estos expertos, los neumólogos de Cardiovid. En el 305-316-6560 resolvemos sus inquietudes sobre el asma. Ya regresamos a Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre la termoplastia bronquial, una alternativa para algunos pacientes que no han respondido a otros tratamientos para el asma. Estábamos hablando del asma al principio del programa, pues recapitulemos un poco al respecto. El asma es una enfermedad en la que las vías respiratorias se hinchan y estrechan, causando en el paciente opresión en el pecho, dificultad para respirar y tos. Cuando se presenta un episodio, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se inflama, reduciendo la cantidad de aire que puede pasar a través de ellas. Y la termoplastia bronquial, como decíamos, es una alternativa para una minoría de esos pacientes con asma. Seguimos hablando con nuestros invitados del área de neumología, ambos neumólogos de la clínica Cardiovid, el doctor Héctor Ortega y el doctor Felipe Cambo, y se preparan, por favor, porque tenemos un ping-pong de preguntas para ustedes. Vamos con la primera.
primera pregunta. Mi hija es muy alérgica y le mandan inhaladores para tratamiento porque le dan crisis de asma. ¿Son malos los inhaladores? Felipe. Bueno, importantísimo. El tratamiento del asma son los inhaladores. ¿Son El malos gol los es- inhaladores? La gente No. le da susto. No, al contrario, son muy buenos en el paciente que los requiere. El doctor Héctor Ortega dijo claramente, el 95% de los pacientes con un tratamiento adecuado tienen una vida, una calidad de vida normal y no les interfiere para su vida personal, familiar, laboral, incluso deporte. O sea que son necesarios. Es necesario una enseñanza, una técnica adecuada, siempre recordarlos en la consulta, cómo lo hace, en qué momento lo debe hacer. Y el paciente con esa educación de el uso de inhaladores en el momento correcto, del control ambiental, lleva una buena calidad de vida. Importantísimo los inhaladores. Si no, podemos enfrentarnos a una enfermedad crónica que se puede comportar a veces pues no tan agradable. Estaba de la mano, doctor Ortega. Gracias por tan buen programa, gracias por vernos, qué rico. ¿Que hay de cierto que las inhalaciones dañan el corazón? ¿Hay un mito, hay un temor con relación a inhaladores y corazón? Sí, y digamos que es una creencia muy frecuente y fue por mucho tiempo una duda inclusive Científica. en el ámbito científico. Ajá. Pero la medicación por vía inhalada tiene muchas ventajas. Si el problema está en los bronquios, pues mandar la medicación directamente por el aire va a permitir, primero, usar dosis mucho más pequeñas, lo que redunda en menores efectos secundarios. Segundo, un efecto mucho más rápido. De tal manera que es la manera ideal de utilizar los medicamentos para asma. Y con relación al efecto sobre el corazón, ya está probado que no tiene ningún problema, como tampoco vuelve adicta a la gente, que esa es otra creencia que tiene muchas personas, y es que se vuelven adictos a los inhaladores, ¿no? La medicación inhalada en general para el manejo de enfermedades respiratorias no genera adicción. O sea, es segura, es eficaz y no genera adicción. Esos son los más conocidos mitos con relación a inhaladores, que daña el corazón y genera adicción, o hay más mitos, temores que la gente tiene alrededor de uso de inhaladores, o esos son. Yo creo que son lo más frecuentes. Perfecto. Efectivamente hay muchas otras cosas, pero en general los temores de la gente están ilustrados muy bien en las dos preguntas que pasaste. Perfecto. Y esta pregunta que no podía faltar, ¿el asma tiene cura? No, el asma no tiene cura, pero es bien tratado, es como que no tuviera la enfermedad. Claro, lo dice el doctor, unos buenos inhaladores, un buen tratamiento, el paciente puede hacer su vida normal. No se curan, pero se controlan. Inclusive podemos llevar a unas mínimas dosis cuando hay un buen control de la enfermedad. Es necesario que los deportistas de alto rendimiento, hay varios deportistas de alto rendimiento que son asmáticos y llevan una vida completamente normal, incluso en su vida profesional como deportistas. Ajá. Vea, doctor, una pregunta de un temita que ya habíamos tocado como por encima. ¿Es verdad que el asma tiene que ver con las alergias? Gracias a ti por vernos. Sin duda, o sea, no todas las asmas son alérgicas, pero es muy frecuente. Y no solamente el asma tiene un fondo alérgico con mucha frecuencia, sino que el tener alergias es un factor de riesgo para desarrollar asma en cualquier momento de la vida. Entonces sí tiene mucha relación. Perfecto. Buena pregunta. Buenas tardes. Tengo nebulizador. ¿Qué es mejor? ¿El inhalador o las nebulizaciones? Recordemos que las nebulizaciones para estas madres empíricas es cuando les ponen esa medicina así con el oxígeno y lo que antes nos hacían las mamás en una ollita con eucalipto y con la toalla encima. A mí me tocó esa generación. ¿Es mejor las inhalaciones o las nebulizaciones para el asma, que es lo que estamos hablando? Bueno, para responder a la pregunta, volver a enfatizar, o sea, la vía del aerosol para administrar medicamentos es lo ideal. Ok. Hay varios sistemas para producir o para entregar medicamentos en aerosol y yo diría que fundamentalmente tres. Uno, nebulizaciones. Dos, inhaladores de dosis medida, que son los que todo el mundo conoce, que uno dispara e inhala. Y tres, los que llamamos de polvo seco. Los tres son buenos. Ahora, de esos tres, ¿cuál es el mejor? Empecemos por nebulizaciones. De los tres es el menos bueno. Es el menos bueno porque el tiempo de administración es mucho más largo, la disponibilidad de los medicamentos es menor, tiene uno que estar en un sitio donde pueda conectarlo a una fuente de oxígeno o eléctrica, y como les digo, la administración tarda 10 a 15 minutos, es mucho más engorroso. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que es muy fácil que el aerosol llegue porque uno sigue respirando común y corriente y el aerosol le llega. Es de pronto la gran ventaja que tendría.
Los inhaladores de dosis medida son mejores porque la administración es muy corta, son efectivos, pero ¿cuál problema tienen? Que son dependientes de la técnica. Si la persona no tiene una buena técnica para inhalar, no funciona bien. Hay una alternativa para aquellos que no tienen buena técnica o para niños muy pequeños, que son lo que llamamos las cámaras espaciadoras. Allá iba la inhalocámara. La inhalocámara. Entonces las inhalocámaras obvian el problema técnico, porque usted dispara, eso queda suspendido en el interior de la aerocámara y uno puede seguir respirando a volumen normal y la droga llega. Entonces es una manera de obviar el problema más serio que tiene ese tipo de inhaladores, que es el problema técnico. Y por último están los inhaladores de polvo seco, que de eso hay muchas modalidades. Pero la particularidad es que el medicamento se entrega, se libera cuando la persona simplemente toma aire profundo. Entonces no requiere una técnica muy especial, cualquier persona practicante lo puede hacer y facilita en forma muy importante la entrega del medicamento. Son las tres. Volviendo a entrar a la pregunta, de todas las tres, la menos efectiva o la menos cómoda, digamos, es el nebulizador, al contrario de lo que mucha gente piensa. Porque hay diferentes tipos de inhaladores, doctor. Especialmente por el tipo de paciente que se puede presentar. Pacientes pequeños, adolescentes, adultos mayores, y es buscando también la facilidad, la parte visual, de poder llegar el medicamento a los bronquios. Y vemos que uno tiene más facilidad de inspiración, otros sí la tienen, pero a veces son más engorrositos. Nos ayudamos con ciertas particularidades desde el punto de vista de palanquitas o algo para estimular al paciente y que haga una buena técnica inhalatoria. Y la diferencia, doctor Ortega, del medicamento que contienen esos inhaladores, porque usted no puede pedir un inhalador para el asma, eso tiene una medicación, ¿cierto? Que son diferentes medicamentos según el tratamiento que requiera el paciente. Es cierto. No todos los medicamentos que vienen en inhalador son iguales, ni tienen el mismo efecto, eso es muy importante. Y tenemos varias posibilidades, tenemos broncodilatadores en aerosol, que pueden ser de acción corta o acción prolongada. Tenemos corticosteroides, que son medicamentos controladores para mejorar el control de la enfermedad y reducir las exacerbaciones, que pueden venir también combinados con broncodilatadores. Y puede haber diferentes tipos de broncodilatadores en los broncodilatadores. O sea, lo importante ahí no es tanto el dispositivo como el medicamento, o las dos cosas. Inhalador es una cosa genérica que no incluye el medicamento. Entonces eso sí es muy importante porque dependiendo, la formulación depende del tipo de paciente y de la medicación que requiera. Ahora una pregunta, si uno se toma más pastillas cuando un medicamento es en pastilla o jarabe de lo que le dice el médico, ya la cosa no va a ser buena. Esto funciona igual para los inhaladores, es decir, si me mandan un puff para mi hijo, yo lo llamo puff, una inhalación, un puff para mi hijo, mañana, tarde y noche, 2 puff, 10 segundos, pero si yo me preocupo y empiezo a ponerles más puff de lo indicado, ¿eso ya no sería bueno? Esa es una pregunta muy importante porque, a ver, obviamente de la dosis dependen los efectos adversos también. Entonces, mientras más dosis consuma uno, más posibilidad hay de efectos adversos. Y en asma es muy importante tener eso claro porque nosotros usualmente manejamos lo que llamamos el medicamento de rescate a necesidad. Uno le dice al paciente, usted va a usar ese medicamento cada vez que lo necesite. Entonces, ahí es muy importante advertir que cuando lo está necesitando muy frecuentemente, probablemente no le va a pasar nada porque son drogas muy seguras, pero eso le está indicando que la enfermedad está mal controlada y que debe asistir al médico para hacer ajuste en el tratamiento. Uno de los grandes problemas que hay en el control del asma es que la gente no consulta a tiempo y el no consultar a tiempo se asocia con complicaciones de la enfermedad. La mayoría de los problemas serios, graves, que se dan en pacientes asmáticos tienen que ver es con eso, con que se demoran mucho en consultar y en tomar medidas oportunas para el control de la enfermedad. Entonces, ahí hay que advertir que cuando lo esté requiriendo muy seguido, debe consultar, no tanto porque le vaya a dar daño al medicamento, sino porque la enfermedad está mal controlada. Perfecto. Y otra preguntita antes de ir a nuestro segundo corte, y estaba para el doctor Felipe. Hola, mi nombre es Marta. La termoplastia bronquial puede curar del todo el asma. Es como para volver a introducirnos en termoplastia, que en la última parte del programa miraremos con más detalle esta terapia. ¿Aplica lo mismo que lo otro? ¿La controla? No es que la cure como tal, pero la controla. Correcto, hay un control. Más que todo es llevar al paciente
a disminuir sus exacerbaciones, o sea, sus crisis asmáticas, que no se ingrese tanto a nivel hospitalario y, importante, la calidad de vida. Tenemos que hablar especialmente del descenso de otros medicamentos que nos va a facilitar la termoplastia para empezarlos a reducir en una forma controlada, por supuesto. Perfecto. La termoplastia bronquial, una alternativa para algunos pacientes con asma que se brinda en la clínica Cardiovid, es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Más inquietudes a nuestra línea de WhatsApp que ustedes ya conocen, ya volvemos. Termoplastia bronquial, una alternativa para los pacientes con asma, para algunos de ellos, hoy es nuestro tema en Sana que Sana. La termoplastia bronquial es una opción terapéutica para pacientes con asma que consiste en aplicar el calor generado por radiofrecuencia a través de un catéter que se introduce en el árbol bronquial. Esta terapia está en fase experimental y los resultados han mostrado que es un procedimiento seguro que trae beneficios clínicos para el paciente. Y tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Veamos la primera. Aquí está. Turututún. Buenas tardes. ¿Inhalarse sin la inhalocámara causa cáncer de laringe? Yo creo que esta es de sí o no. ¿Sí o no, doctor Campo? No produce cáncer. No. Falso de toda falsedad. Y vamos con otra inquietud. No produce cáncer, no te preocupes por eso. La otra inquietud de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, mi hija tiene asma. Muy buenos días para ti. Pero se asfixia cuando tiene gripa. Le mandaron los inhaladores para todos los días. ¿La tengo que inhalar sabiendo que no tiene gripa ni crisis? Él aclara que la alergia de la niña es al frío y ya le hicieron la prueba de alergia, doctor Ortega. Sí, esa es una pregunta muy importante, porque a veces genera un poquito de confusión el comportamiento del asma que es recurrente. Y uno puede tener periodos libres de síntomas y uno pensaría, bueno, ¿para qué uso medicamentos si yo estoy bien? Resulta que en general hay que combinar dos tipos de medicamentos. Un medicamento que llamamos controlador. Ese medicamento controlador no alivia los síntomas, pero sí estabiliza la enfermedad. Okay. Y es de la que depende el verdadero control de ella. Ese medicamento se debe usar en forma continua, ininterrumpida, y por periodos de tiempo relativamente largos. La suspensión del mismo depende de una decisión que se tome con el médico, ¿sí? Pero en general lo deben seguir usando aunque estén bien. Y existe otro medicamento que es el broncodilatador que se debe usar solo cuando tenga síntomas. Si no tiene síntomas no se usa y cuando tiene síntomas se usa y el uso de ese medicamento alivia los síntomas. Por eso lo llamamos de rescate. Y una cosa que vuelvo a enfatizar es que en la medida en que la enfermedad esté bien controlada, el uso del medicamento de rescate se reduce al mínimo. Eso es una buena seña de que la enfermedad está bajo control. Y cuando al contrario uno empieza a requerirlo con mucha frecuencia, la enfermedad está mal controlada y ese debe ser un signo para tener en cuenta y asistir al médico para el ajuste del tratamiento. Qué buena claridad. Vamos llegando al final de Sana que Sana y yo quiero terminar por el principio, para hablar otra vez de termoplastia bronquial, doctor Campo. Tenemos varias imagencitas como para volver a estar inmersos en ese asunto. ¿Qué es lo que vemos ahí? Como para que recapitulemos un poco sobre la termoplastia como tal. En esta primera imagen pues observamos el concentrador o dispositivo que aporta en una forma controlada la energía térmica. Aquí vemos un broncoscopio que es el baluarte del punto de los broncoscopistas, neumólogos, que vemos pues lo introducimos sea por vía nasal, vía oral, en este caso como lo dijo Laura ahorita, con anestesia general. Visualizamos primeramente, como vemos en la otra imagen, todo el árbol bronquial, o sea, el componente anatómico de cada paciente y decidimos intraoperatoriamente por dónde empezaremos. Son 3 sesiones, una que se hace en el lóbulo inferior derecho, la parte derecha baja del pulmón. A las 3 semanas se hace la parte baja de izquierda del pulmón izquierdo, disculpe la redundancia, y la tercera sesión es los lóbulos superiores. Como pueden ver acá, este es el dispositivo, aquí vemos el catéter, que en la parte distal tiene una cesta, tiene 4 electrodos, que nosotros por medio de una palanca abrimos y cerramos. Cuando abrimos, vemos que estas 4 electrodos se abren y tienen contacto con toda la circunferencia de la pared bronquial. Es aquí donde se entrega esta energía, que es la que hace el componente de disminuir la cantidad y la reactividad del músculo liso, que es el que está influyendo en la parte de la broncoconstricción
y que produce el broncoespasmo en los pacientes con crisis asmática. Brian, muéstrame las otras imagencitas, a ver, para que sigamos en esta clase de termoplastia bronquial. Pues en esta imagen, Esa. pues aquí vemos previa valoración anatómica, este paciente tiene la distribución de los lóbulos, de los segmentos de esta forma y empezamos a hacer el primer lóbulo inferior. Como ven, pues aquí hay la distribución anatómica y vemos las activaciones, eso significa cuántas han sido efectivas y hemos visto todo lo que se ha quemado, coloquialmente hablando, no es quemar, sino Entiendo. la energía térmica que se produce. A todas esas ramificaciones, se supone, ha llegado ese catéter. Correcto, correcto. Son a partir de 3 milímetros hacia adelante, que es donde podemos visualizar unas rayitas que se encuentran a cada 5 milímetros de este catéter, que es lo que aportamos la energía desde el punto de vista controlado, donde lo estamos aportando la energía, la radiofrecuencia. Ahora sí, la otra imagen, Brian, que habíamos visto ahorita. Ahí Bueno, está el catéter en acción. Es correcto, aquí está el catéter en estos momentos abierto, está en contacto con toda la parte ya más proximal al broncoscopio. La parte distal no la alcanzamos a ver y nos guiamos por medio de unas líneas cada 5 milímetros que nos guía cómo estamos haciendo el proceso. Y aquí ya estamos en la parte final de ese segmento. Ya iríamos, puede seguir de derecha a izquierda, si ese ya está hecho, seguiría este bronquio y visualizamos cómo podemos, por cuál de los dos segmentos podemos empezar. Perfecto. En la Clínica Cardiovida hay un equipo completo de neumólogos especializados en su salud respiratoria. Uno de los temas fuertes es el asma. Para un porcentaje mínimo de esos pacientes que no responden a sus tratamientos, existe esa alternativa que se llama termoplastia bronquial, a ver si aprendí la tarea, que básicamente es hacer que los bronquios no se estrechen y produzcan asma, sino que con esa radiofrecuencia, ¡tim!, no se estrechan de una manera tan fácil y le pueden mejorar la calidad de vida a los pacientes. ¿Aprendida la tarea o no? No, pues. Eso, me va a volver intervencionista. Doctor Héctor Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Olga. Como siempre aprendemos mucho y con usted también se aprendió, doctor Muchas Felipe gracias. Campo. Espero que vuelva por acá. Pues muchas gracias por la invitación. Muy bien, terminamos Sana que Sana. Recuerden que tenemos los productos del canal Televid, el vaso de agua no, el velón de la Virgen de Guadalupe y nuestro producto Gelaprot, que ustedes pueden solicitar a domicilio en el 322-9050, opción 1. Mañana un tema muy bonito. Si usted convive con su abuelo, con su abuela, si son padre, madre, hijos, abuelo, convivir con un adulto mayor es una maravilla. Claro que sí. A veces, como en cualquier convivencia, genera ciertos inconvenientes. Por eso mañana viene la doctora Victoria Arango, geriatra, especialista en el tema de nuestros queridos viejos, para hablar de cómo tener una convivencia deliciosa con un adulto mayor. Asuntos prácticos justamente del día a día que nos ayudarán a abrazar y a recibir a esos viejos como se lo merecen. Convivencia con el adulto mayor, mañana en Sana que Sana. De nuevo, gracias. Feliz resto de martes. Chao.